Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Amigos peregrinos de Cristo, qué bueno poder saludarlos una vez más en este espacio, después de esta breve pausa que hemos tenido con ocasión de la Semana Santa. Aprovecho justamente para desearles a ustedes unas felices Pascuas de Resurrección, deseando que hayan vivido intensamente esta Semana Mayor que acaba de terminar y que ha sido ocasión para que nos renovemos en la fe, para imprimirle vitalidad a nuestra vida cristiana y lo que es más importante, para celebrar, para renovar y para actualizar el misterio pascual de nuestro Señor. Han sido días muy intensos, han sido días muy especiales y han sido días, repito, para renovarnos interiormente. La fe también a veces se puede ver envejecida, la fe a veces se nos puede llenar de polvo y creo que estas celebraciones especiales, sobre todo la celebración central, que es para nosotros la Pascua, la Resurrección, pues ha de ser el motivo para que rejuvenezcamos la fe, para que desempolvemos nuestra fe y para que sigamos viviendo con intensidad esta maravillosa experiencia de fe. Seguimos entonces adelante con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos tenido ocasión de ir mirando cada uno de los puntos que contiene el Catecismo de la Iglesia, especialmente en el prólogo que hemos tenido ya la oportunidad de repasar, y nos hemos entrado ya en la primera gran parte del Catecismo, que es la profesión de fe. Hemos mirado asimismo en este primer capítulo todo lo que tiene que ver con el Dios que sale al encuentro del hombre, el Dios que se revela, el Dios que se manifiesta, y con el Dios que a través de muchas formas, a través de signos, pero sobre todo a través de la persona adorable de su Hijo, se nos ha querido mostrar, se nos ha querido revelar. En el programa pasado hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la Sagrada Escritura, insistiendo en la importancia de la Sagrada Escritura como fuente de la divina revelación. Justamente en ese espacio hablábamos en concreto de dos de las grandes fuentes de la revelación divina, que son, en primer lugar, la palabra de Dios, de la que hemos hablado, y en segundo lugar, la sagrada tradición. De la palabra de Dios hemos dicho que es concretamente el fruto de la inspiración humana, de la inspiración del Espíritu, que ha querido que esta palabra pronunciada por Dios y que todos estos hechos y acontecimientos que nos narra la Sagrada Escritura y que hacen parte de toda la historia sagrada queden por escrito, sean consignados por escrito y que constituyan entonces un alimento fundamental, esencial en la vida de los creyentes. Y de hecho la palabra de Dios, como bien lo sabemos, se ha convertido o ha sido desde siempre vista como un alimento básico, fundamental y necesario en la vida de todo creyente, en la vida de nosotros cristianos, que permanentemente volvemos la mirada a esta fuente de gracia y a esta fuente de sabiduría y a esta especial forma en la que Dios se nos ha querido revelar, se nos ha querido mostrar. Terminábamos el pasado espacio hablando del canon bíblico, que es concretamente el elenco de libros que la Iglesia considera inspirados, en los que está presente la acción del Espíritu que ha inspirado y que ha movido a los autores sagrados a escribir solo aquello que el mismo Espíritu les ha inspirado. El canon bíblico, pues, constituido por los 73 libros que conocemos, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Así pues, concluíamos este capítulo
en esta primera gran parte del catecismo, que es la profesión de fe. Vamos hoy a entrar en un nuevo capítulo que hace parte también de la profesión de fe, el primer gran bloque o la primera gran parte del catecismo, que tiene que ver concretamente con la respuesta del hombre a Dios. Dios ha tenido la iniciativa, ha querido salir al encuentro del hombre, ha querido mostrarse, ha querido revelarse. ¿Y cuál ha sido la actitud del hombre? ¿Cuál ha sido concretamente la respuesta del hombre a esa especial iniciativa que Dios ha tenido de mostrarse, de revelarse y de permitir que el hombre entre en su misterio? Pues la respuesta del hombre a esa revelación es justamente la fe, que es el tema de este nuevo capítulo que desde hoy vamos a empezar como a mirar, a analizar y en el que vamos a procurar profundizar. La respuesta, pues, del hombre a Dios es fundamentalmente la respuesta de la fe, o dicho de otra manera, la obediencia de la fe, tal y como lo encontramos justamente en el catecismo de la Iglesia Católica. La fe, pues, es un don que Dios infunde en el hombre, es un don sobrenatural, es la acción directa de Dios en el hombre, que le inspira a buscarlo, que le inspira a creer en él y que le inspira a someterse voluntaria y libremente al querer de Dios o a la voluntad de Dios. La obediencia de la fe es justamente lo que brilló en Abraham, el gran padre de la fe, como solemos referirnos a este primer gran patriarca y a este hombre que desempeñó un rol y un papel tan importante en la historia inicial del pueblo de Israel. A partir del capítulo 12 del libro del Génesis, se nos hablará de Abraham como un hombre a quien Dios llama, a quien Dios dirige su palabra misteriosa, invitándolo a salir de su tierra, a tomar todo lo suyo e irse a ciegas a un país desconocido y a una tierra que Dios le promete, una tierra que será suya, será de su propiedad. Y hay una garantía o esta petición que Dios le hace, que podríamos llamar también sacrificio, considerando el especial valor que cualquier persona le da a su tierra, viene acompañada también por una promesa: haré de ti el padre de una nación numerosa, tu descendencia será tan numerosa como la arena de la playa del mar o como las estrellas del cielo. Es la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Tomar todo lo suyo y salir de su tierra hacia la tierra, en dirección de la tierra que el Señor Dios le mostrará. Pero esta no es solamente una de las muchas peticiones o sacrificios que Dios le pedirá a Abraham como expresión y como muestra de su amor, de su respeto y de su fidelidad. Habrá un momento también sumamente tenso para Abraham y que debió generarle mucha turbación en el corazón, y es cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su único hijo. Y Abraham no duda en hacerlo, con todo el dolor que esto representa para él. Dirá el texto sagrado: Abraham se dispone a sacrificar a su hijo, junta la leña, dispone el altar para que sobre él sea sacrificado, como Dios se lo ha pedido, su hijo Isaac. Con toda razón, pues, llamamos a Abraham el padre de la fe. Y hablando de la obediencia de la fe, el tema justamente que en este momento comentamos, imposible no referirnos a la figura siempre extraordinaria de Abraham, el padre de la fe. La obediencia de Abraham, pues, representa quizá encierra y encarna lo más importante justamente de la fe. Por eso, ese bello elogio que hace la carta a los hebreos de Abraham, y junto a Abraham otra serie de personajes
que se destacan dentro de la historia de la salvación por su obediencia. Es pues la respuesta del hombre a Dios, la obediencia de la fe, que no es otra cosa que el libre acatamiento de aquello que Dios pide, la generosa respuesta del hombre a Dios, la sumisión a aquello que Dios pide y a aquello que Dios dispone. Junto a este tema de la obediencia de la fe como respuesta del hombre al Dios que previamente y por libre iniciativa se ha revelado, enumera el Catecismo de la Iglesia las características de la fe. Hoy vamos a comentar algunas de esas características. Continuaremos ya en nuestro próximo programa, ya que son varias e interesante detenernos un poco en estas características de la fe, dado que a veces quizá no conocemos lo suficiente nuestra fe. Pues interesante que a partir de lo que el Catecismo de la Iglesia nos enseña, nosotros podamos revisar nuestra fe y nos demos cuenta de lo que nuestra fe es, lo que nuestra fe significa y todo aquello de lo que está hecha nuestra fe. Una primera característica que señala el Catecismo es que la fe es una gracia, es decir, es un don de Dios. Justamente el apóstol San Pablo ha descrito o ha mencionado en la primera carta a los Corintios las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, llamadas teologales porque son virtudes que proceden de Dios, son virtudes que Dios infunde en el corazón de sus hijos. Dentro de estas virtudes está la virtud de la fe. Es pues una gracia, es un don de Dios, diríamos, es el privilegio que Dios nos concede de poder conocerlo, de poder acercarnos a Él, de poder creer en Él. Si creemos en Dios, no es pues porque hayamos tenido nosotros la iniciativa, no es porque nosotros o en nosotros de una manera espontánea haya, crecido la fe, haya aparecido la fe. Creemos porque así Dios lo ha dispuesto. Creemos en Dios porque Dios ha sembrado en nuestro corazón ese deseo de Él y nosotros hemos hecho caso de esa ansia, de ese deseo, y hemos procurado satisfacer ese deseo de Dios conociéndolo, acercándonos a Él. A esto se refiere pues el Catecismo cuando describe la fe como una gracia, un don que Dios infunde en nosotros el día de nuestro bautismo, junto con el agua bautismal y junto con el perdón del pecado original. Sobre nosotros se derrama la gracia de la fe. Es el Espíritu Santo que recibimos en nuestro santo bautismo, quien enciende en el corazón la llama de la fe. Hay un momento especial dentro de la celebración del rito del sacramento del bautismo, y es, un rito complementario en el que cada familia de cada uno de los niños que recién ha sido bautizado enciende un cirio, enciende una luz tomada del cirio pascual. ¿Y qué representa ese cirio? ¿Qué representa esa luz que padres, padrinos encienden dentro de la celebración del sacramento? Representa la fe. Queremos decir y queremos expresar que así como se enciende esa llama, así como se enciende esa luz en el corazón de quien acaba de recibir el don del bautismo, se ha encendido una llama, es la llama de la fe. Es pues el don de Dios en su Espíritu. El Espíritu enciende en nosotros la llama de la fe, así como padres y padrinos encienden la llama de esa vela, la llama de ese cirio, que expresa y que representa la realidad de la fe que se ha encendido
en el corazón de quien ahora se llama con propiedad Hijo de Dios al haber recibido el agua bautismal. Es pues esto lo que expresa esta realidad o esta primera característica, la fe como una gracia, como un don. Dios tiene la iniciativa y Dios en su infinito amor desea ser conocido, y justamente para ser conocido infunde en nosotros el deseo de Él, infunde en nosotros la fe como el deseo de buscarlo, el deseo de conocerlo. Una segunda característica que subraya el Catecismo de la Iglesia es que la fe es un acto humano. No es solamente un don de Dios, no es solamente una gracia, es también un acto humano, diríamos, es un acto inteligente. Por eso, nosotros los que creemos, los creyentes, los cristianos, hemos de formar nuestra fe, para que la formación en la fe pues nos haga conscientes de qué es aquello en lo que creemos, por qué creemos, en quién creemos y a qué le creemos. La fe no es, por lo tanto, un acto ciego. La fe no anula nuestra inteligencia. La fe no anula o disminuye nuestra capacidad de pensar o nuestra capacidad de razonar. La fe es un acto humano, como lo es también la capacidad de pensar, la capacidad de discernir, la capacidad de elegir. También la fe constituye un acto humano. No solamente gracia de Dios, sino que es también una facultad. Es un acto humano que representa también nuestra libertad y que representa también nuestra capacidad para creer en la trascendencia y para creer en el trascendente. Una tercera característica que enumera el Catecismo de la Iglesia justamente tiene que ver con lo que acabamos de decir. Habla el Catecismo de la Iglesia de la fe y de la inteligencia. Ya lo decíamos, es un acto inteligente, un acto de la inteligencia. Nosotros no somos borregos que vamos como con la mirada al piso, simplemente caminando para donde nos dicen, como si alguien nos estuviera guiando, nos estuviera llevando a la fuerza, o nos sintiéramos nosotros casi que sometidos por alguien que nos quiere llevar o que quiere tal vez, digamos, manipularnos. No es precisamente eso la fe. Cuando Dios infunde en nosotros la fe, no lo hace para doblegarnos, para dominarnos, o ya lo decía, para anular nuestra inteligencia. Sería absurdo que Dios, el mismo Dios que nos creó y que nos hizo seres inteligentes, que nos hizo seres tan capaces de tantas cosas, ahora mediante la fe anule y suprima eso que antes nos dio como un don. No tendría mucho sentido. Por lo tanto, la fe, el acto de fe, es un acto inteligente. Creemos porque somos inteligentes, de eso no lo podemos dudar. Quizá en otro espacio anterior a este, hablábamos de la relación entre fe y razón, y hablábamos concretamente de la estrechísima relación que existe entre estas dos facultades, la fe como capacidad de creer, la razón como capacidad de razonar. Y citábamos concretamente las palabras de San Juan Pablo II en uno de sus escritos, de sus encíclicas quizá más famosas e importantes, que decía que la razón y la fe son como las dos alas que elevan al espíritu a la contemplación de la verdad. Por eso entonces la fe y la inteligencia, la capacidad de creer y la capacidad de razonar van de la mano. No estamos pues suprimiendo, menguando o renunciando a nuestra capacidad de razonar, a nuestra capacidad de conocer, por el simple hecho de que creamos. En absoluto, creemos precisamente porque entendemos la fe como un acto de nuestra inteligencia.
y creemos además porque entendemos la fe como un acto de nuestra libertad, que es justamente la característica que a continuación enumera el Catecismo de la Iglesia y que con esa referencia a la libertad como característica de la fe, culminaríamos nuestro espacio de hoy para continuar en nuestro próximo espacio. La fe es también un acto de la libertad. Somos libres, así Dios nos ha creado, así nos ha querido Dios, seres libres, y en nuestra libertad nosotros tenemos la capacidad de elegir creer o de elegir no creer. Eso lo tenemos muy claro, y eso es justamente lo que vemos en la sociedad y en la historia de la humanidad de todos los tiempos, que ha habido quienes han querido creer y ha habido quienes no lo han hecho, por pura libertad también. Hoy hay muchas personas que abiertamente nos profesamos creyentes, acto de la libertad, o hay quienes han preferido apartarse de cualquier creencia y pues se autoproclaman, diríamos, ateos o religiosos, un acto también de la libertad. Es preciso pues que también tengamos muy en cuenta la libertad como una especial característica de la fe. Insisto, no somos borregos, no tenemos vendas en los ojos, todo lo contrario, sabemos por qué creemos, sabemos en quién creemos y somos plenamente conscientes de las implicaciones de esta fe que de una manera libre nosotros profesamos. Amigos, gracias a todos ustedes por acompañarme en este espacio de hoy. Quiero recordarles que ustedes pueden interactuar a través de los comentarios, pueden manifestar sus preguntas, sus inquietudes, pueden hacer quizá algún comentario que nos pueda enriquecer. En fin, es importante también que ustedes también interactúen, que ustedes también nos hagan sus comentarios y estaremos naturalmente dispuestos a responder cualquier inquietud. Que el Señor a todos les bendiga y que la luz del resucitado ilumine el corazón de todos. No olviden, mis amigos, que de la mano del Señor siempre. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.